Amados hermanos, bienvenidos una vez más aquí, eh, viendo lo que es la palabra de Dios, estudiando y viendo algo sobre ha acontecido. Y quiero eh, darles un poco de lo que Dios me ha dado. Yo sé que Dios da la sabiduría, Dios da la inteligencia, el conocimiento, mientras nosotros nos sometemos a estudiar la palabra de Dios. Para comenzar, quiero leerles unos versículos en Proverbios capítulo 14, versículo 8. Dice: la sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Versículo 15. El simple cree a toda palabra, mas el prudente mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se muestra arrogante y confiado. Eh, Tenemos que ser prudente ante todas las cosas. Tenemos que ser prudente lo que viene delante de nosotros. Tenemos que ser prudentes en, en todas las cosas que pueden llegar. No tenemos que correr. No tenemos que correr, sino tenemos que ser prudentes. Ok, ahora vamos a leer en Romanos, a ver qué nos habla Dios en Romanos capítulo 6, versículo eh, Romanos capítulo 6, versículo 15. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, no, no tenemos que pecar porque estamos bajo la gracia. O pecaremos. Pablo nos dice, de ninguna manera, no tenemos que pecar. ¿Cómo le fallamos a la ley si nuestros ojos fueron abiertos? El prudente se aparta del mal. Cuando Dios abre nuestros ojos, el Espíritu Santo nos hace ver cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Vamos a ver otro versículo que nos muestra en Primera de Corintios 10, 23, dice. Aquí es donde yo les quiero hablar un poco sobre lo que está sucediendo hoy en día. Y a veces nosotros mismos cometemos esos errores. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es lo que me hizo entender a mí aquí eh, sobre lo que es la ley? La ley que tenemos aquí en la tierra, porque tenemos leyes eh, del cielo de parte de nuestro Dios, pero también Dios permitió las leyes en la tierra para que los seres vivientes, eh, como los hombres, tienen que estar ordenadamente. Entonces, eh, aquí les quiero hablar sobre la ley de tránsito, de que se puede en un lugar donde está marcado o hasta con un rótulo de tránsito que señala no parquearse. Pero a veces nosotros, por una necesidad, a veces nos parqueamos. Pero estamos ateniéndonos a de que nos sanciona lo que es la ley de tránsito. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Por eso la palabra de Dios dice, el prudente mira el mal y se aparta. Pero ahora esto que pasa aquí, si nosotros somos cristianos, conocemos de Dios, sabemos, y nos parqueamos en un lugar donde ya está la señal. Por eso la palabra de Dios dice, todo me es lícito,
pero no todo edifica. ¿Qué quiere decir? De que nosotros a veces desobedecemos la ley, pero cuando el de tránsito viene y nos sanciona, nos molestamos. Allí es donde habla no edifica. Nos molestamos y hasta a veces llegamos en puntos donde uno hasta puede hablar palabras o agredir hasta el, el de la ley. Pero la palabra de Dios nos enseña que las leyes están puestas, pero no para los justos, no para los prudentes. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ok, ahora quiero hablarles eh, en Mateo, a ver para quiénes son, en Primera de Timoteo, perdón, dije Mateo, para quiénes son las leyes. Ahora vamos a buscar en Primera de Timoteo. Vamos a ver ahí y tenemos que ver, tenemos que meditar sobre la palabra de Dios. No tenemos que cansarnos porque aquí es donde Dios nos abre la mente, nos da sabiduría, nos da conocimiento. Porque en Oseas 6:6 dice sacrificio, misericordia quiero y no sacrificios. Entonces, Dios nos enseña de que tenemos que eh, aprender en la palabra de Dios, porque aquí es donde nos hace ver cuáles son las buenas decisiones o si quieres tomar algo o hacer algo en tu vida. Pero en la palabra de Dios nos enseña que no tienes que hacerlo a la carrera, sino meditar. Pero donde podemos y logramos llegar a tener eso es en la palabra de Dios. En Oseas dice, no quiero sacrificios, sino conocimiento de Dios. Ahora vamos a ver aquí en Timoteo, aquí vamos a ver dónde nos habla Pablo enseñándonos para quiénes fueron hechos las leyes. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es una ley legal, una ley lícito, que es conforme a la justicia. Entonces, el versículo 9 nos enseña y nos muestra para quiénes son. Dice, sabiendo esto, que la ley no es puesta para el justo. La ley no es para el justo, sino para los injustos y desobedientes. Aquí dice desobedientes. Si nosotros cometimos una infracción ante la ley de tránsito, tenemos que tomar nuestras acciones. No tenemos que exaltarnos ante nuestro error, porque no nos va a llevar en nada. Es más, nos puede llevar hasta que nos multe una cantidad aparte de la multa de tránsito que le pondrían a uno. Pero para esto Dios nos enseña y nos deja que tenemos que respetar las leyes. Dice, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Para eso está la ley. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina. Amados hermanos, la palabra de Dios nos habla claramente
Tenemos que entender, no tenemos que pelear contra la ley que está en la tierra. Porque también Pablo dice, habla sobre los que a veces llegamos a tener problemas en la iglesia. Entre nosotros hermanos llegamos a tener problemas, pero a veces nosotros no resolvemos las cosas en la iglesia, sino a veces llevamos los problemas ante los jueces. Y esos jueces son corruptibles, dice Pablo. ¿Por qué no mejor arreglamos las cosas en la iglesia, ante los ancianos? Porque ahí hay un juez que no es corruptible. No se puede, no se puede. Dios es bueno, nos enseña el buen camino. Dios es bueno. Vamos a leer otro versículo en Deuteronomio 30:16. Vamos a ver qué nos habla. Porque Dios nos dejó la ley. Pero si nosotros somos obedientes, y vamos a seguir hablando sobre otros versículos. La palabra de Dios dice, capítulo 30, versículo 16 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Dios nos habla claramente. Si nosotros obedecemos las leyes, sus mandamientos, viviremos y aparte de eso, no solo de la vida nos habla que seremos multiplicados, no, sino de las otras cosas que nosotros necesitamos. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para poseerla, dice. Vamos a volver otra vez en Primera de Timoteo, porque esto es lo que yo quiero agregarle a esto que estoy leyendo. Este es el final de esta palabra que Dios ha puesto hoy en mi corazón. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dice que él es el primer pecador que fue salvo por Cristo. Él persiguió la iglesia, asesinó cristianos, encarceló cristianos. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo es grande, es grande. Ok, voy a cerrar con el último versículo en Gálatas. En Gálatas dice, ahí nos habla Gálatas 5, 22, 23 dice: esto es lo que trae el Espíritu Santo cuando nosotros venimos ante la presencia de Cristo. Si tú no conoces a Cristo, no sabes de la ley que Cristo, que Dios nos dejó aquí en la tierra, te invito a que leas la palabra de Dios, que vengas ante Dios, que te inclines delante de Dios y le digas a Dios: yo no lo sabía, ahora enséñame, quiero saber para entender y así seguir derecho tu camino. El Espíritu Santo nos ayuda en todo. Abre nuestros ojos y nuestros oídos, abre nuestro corazón para que las cosas que vengan nosotros podamos discernirlas, entenderlas, qué acción debemos de tomar y sobre todo ser prudente, dice la palabra de Dios. Qué hermoso la palabra de Dios.
es de bendición. Ok, aquí dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. 23, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos habla claramente en la palabra que nosotros llegaremos a tener paz cuando escudriñamos la palabra, porque aquí hay entendimiento, aquí hay entendimiento. El Espíritu Santo habla a las 7 iglesias en Apocalipsis, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. En el nombre de Jesús.